al hermano detrás de la misión, porque hay un matrimonio, hay una familia, hay una historia que muchas veces no conocemos y que es importante conocerla para comprender no solo su labor, el llamado que ellos tienen, sino también poder apoyarles en oración, en situaciones y en pedidos concretos que vayan más allá de la obra, que estén relacionados con la familia, con la salud y demás. Así que, bueno, están invitados a que nos busquen, compartir los contenidos para de esa manera edificar a otros y edificarnos y apoyarnos unos a otros. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11. Recuerdo en mi época de estudiante nos enseñaban el texto áureo o el texto central sobre el cual debíamos este, eh, elaborar un sermón, ¿no? El texto que era el disparador del tema, y precisamente el disparador del tema, que es la dinámica de Dios, es Juan capítulo 1, verso 11. La primera frase que dice, a lo suyo vino. Para aquellos que llevamos años en el Señor, esto es simplemente el inicio de una porción tremenda y poderosa para evangelizar y para disfrutar el hecho de que somos hijos de Dios. Y a lo suyo vino y los suyos, su pueblo no le recibió, y la gracia de Dios se desparramó por todo el mundo hasta alcanzarnos a nosotros. Y dice el verso 12, más a todos los que le recibieron. Y ahí está tu nombre y el mío. Aquellos que creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Maravillosa gracia la que nos alcanzó. Pero comienza diciendo una frase que no es menor y que encierra cosas profundas porque habla de la dinámica de Dios. A lo suyo vino. Esta expresión a lo suyo vino está relacionado con su obra, lo que el Padre había determinado para él. Es por eso que es tan importante que el evangelista Mateo, en la narración de su evangelio, encontramos en 13 ocasiones esta expresión para que se cumpliese lo dicho por los profetas o como estaba escrito por el profeta, sucedió esto, a lo suyo, a lo suyo. En esa labor diseñada por Dios Padre, el Hijo, el Verbo hecho carne, a lo suyo, ocupado en lo suyo, él fue cumpliendo paso por paso. Y es así que arranca la carta a los hebreos diciendo que Dios nos ha hablado a través de todos estos tiempos de muchas maneras. Nos ha hablado, decía el apóstol Pablo en Romanos 1, por medio de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa, ¿sí? Es por eso que decía el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios, hablan de la grandeza de su poder, de su autoridad, de su soberanía, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero sigue diciendo, volviendo al verso primero de Hebreos 1, dice, nos ha hablado de muchas maneras por medio de los profetas que marcaron lo suyo, la dinámica de Dios hecho carne, la dinámica del reino, la dinámica que el hombre mal entendió y lo convirtió en la dinámica de la religión, pero que Dios tiene en sus propósitos una dinámica de relación personal con cada uno de nosotros. Estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar en la dinámica de Dios. La dinámica del reino, la dinámica de la religión y la dinámica de la relación. Y para eso, para entender un poquito más a lo suyo, tenemos que ir a la carta a los hebreos. Citábamos el capítulo 1, verso primero. Nos ha hablado por medio de su Hijo y este Hijo nos ha hablado habiendo desarrollado lo suyo. Él vino a lo suyo y lo cumplió a la perfección y en plenitud. Como dice Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, aún siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que habiendo venido a lo suyo, se enfocó en eso en obediencia y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 10, verso primero, llevándonos a entender lo suyo en función de la dinámica de Dios, entendiendo que en toda la palabra de Dios
hay cosas para nuestro crecimiento, dice en su palabra, todas las cosas que se han escrito para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo se han escrito, ¿sí? Es de vital importancia que entendamos que aún formando parte de la iglesia, no es solo el Nuevo Testamento para nosotros, toda la Biblia en su conjunto es para nosotros, nos han sido dadas para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos desarrollarnos de manera integral entendiendo esta expresión, lo suyo. Él vino a lo suyo. Y dice Hebreos capítulo 10, verso primero, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en cuanto estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, dinámica del reino, ¿sí? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. A lo suyo vino, como está, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. A lo suyo vino. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo a lo suyo vino, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es maravillosa porque esta es una expresión, una vez y para siempre, que se repite en 5 ocasiones en 2 capítulos. Es para otro mensaje, pero te invito a que lo busques, porque vas a encontrar 5 principios maravillosos de este Dios que envió a su Hijo a lo suyo. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y aquí viene la dinámica de la relación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros, lo leía nuestro hermano en la apertura, ¿no? Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hacemos un alto. Sí, es una costumbre, pero hay buenas y malas costumbres, ¿eh? Congregarnos es una muy buena costumbre y sana costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es maravilloso al mirar la palabra de Dios y ver aquel que, como Juan desarrollaba en el capítulo 1, a lo suyo vino, lo suyo, que habla de la dinámica del reino, de esta deidad que diseñó un plan para nuestra salvación, pero no solamente para nuestra salvación, sino que va más allá porque trasciende lo temporal, llevándonos, porque la dinámica del reino es una dinámica eterna. Es decir, todo esto que nosotros hemos leído, ¿vieron?
Es como un padre hablando con el hijo, ¿sí? Donde el hijo entiende lo que el padre le explica. Y entonces el hijo le dice, bueno, yo vengo, yo soy el que está dispuesto a cumplir. La pregunta es, ¿dónde sucede esto? Este diálogo, si podemos llamarlo así, sucede en la eternidad, sucede en los cielos, no sucede en esta dimensión temporal que nosotros conocemos. Es por eso que lo suyo, la dinámica del reino, en primer lugar, es determinada por el Padre. El Padre, dice, Dios mismo nos ha hablado de muchas maneras. Dios Padre. Y lo ha dicho, verso 1, lo citábamos del capítulo 1, por los profetas. Por los profetas. Es por eso que citábamos también al Evangelio según San Mateo, 13 ocasiones, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Él vino a lo suyo, a cumplir lo que el Padre determinó. Dios Padre diseñó el plan, Dios Hijo lo ejecutó, era lo suyo, era su labor. El Verbo se hizo carne para cumplir todo aquello, como leíamos, que en el rollo del libro estaba escrito de mí. Y es maravilloso, él a lo suyo vino y lo suyo lo cumplió. Y lo cumplió tanto que, en primer lugar, si bien fue determinado por el Padre, en segundo lugar, a través de la historia de la humanidad fue dicho por los profetas. Y tenemos desde 600 y más años antes lo dicho por los profetas. Y tenemos desde el mismo huerto del Edén, Dios Padre hablando precisamente de la necesidad del sacrificio y del Hijo que iba a venir a cumplir lo suyo. Fue dicho por los profetas y fue lo más maravilloso, demostrado públicamente. En el mismo capítulo 1, Juan el Bautista les hablaba a sus seguidores diciéndoles, después de mí viene uno que es más grande que yo. Y de repente levanta sus ojos y ve que Jesús viene a él. Y él dice, esta es la demostración pública. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La demostración pública de que el Verbo se hizo carne para hacer aquel de lo que leíamos aquí en el escritor, en la carta a los Hebreos. Aquel por cuyo sacrificio nosotros seríamos aceptos en el amado, por cuyo sacrificio hecho una sola vez y para siempre, nosotros accediésemos al perdón de pecados, a la paz con Dios y a la seguridad de la promesa de la vida eterna. Y no solamente fue reconocido, decimos, bueno, está bien, Juan el Bautista, también había sido profetizado que iba a venir uno antes del pregonero de justicia, pero le vemos allí a los pies de la cruz, vemos a un gentil, vemos a un centurión romano. ¿Recuerdan la expresión cuando Jesús muere? Hay una demostración pública de un gentil que dice verdaderamente, este hombre era justo. En otro de los evangelios dice que este centurión romano dijo verdaderamente, este es hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Tremenda demostración pública. Pero si aún nos falta demostraciones públicas, porque nosotros al tomarla en la palabra de Dios, pueden muchos decir, bueno, pero es algo que ustedes solamente creen. No es una demostración pública sectaria porque ustedes son los que lo afirman y un libro lo afirma. Pero la demostración pública más grande de que Él vino a lo suyo y lo suyo era morir en una cruz y resucitar al tercer día para extender su mano de gracia y de perdón y de paz y de vida eterna a toda la humanidad, quedó plasmada públicamente precisamente en la división de los tiempos de la historia de la humanidad, pues se divide en un antes de Cristo y en un después de Cristo, en un antes y un después de aquel que vino a lo suyo y lo suyo lo cumplió. Y vino a lo suyo, y lo suyo estaba dentro de un contexto que era su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Es que precisamente la dinámica del reino es determinada por Dios, Dios Padre, ejecutada por Dios Hijo. Fue dicho por los profetas y fue demostrado públicamente.
Ya Juan en su primer capítulo decía, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Una demostración pública. Citábamos a Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo decía, soy la demostración pública de que Dios se ha hecho carne, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero también podemos ver las demostraciones públicas, como citábamos del centurión romano, del mismo Pilato, diciendo, no hallo en él culpa alguna, ni delito alguno, que le sea digno de muerte. La demostración pública de la misma historia de la humanidad que reconoció que hubo un antes y un después. Y tus días y los míos son contados desde una fecha después de que el Hijo de Dios vino a lo suyo y lo cumplió. Pero ¿cómo sigue? Y los suyos, su pueblo, los suyos no le recibieron. Y esto nos abre las puertas al segundo punto, que es la dinámica de la religión o la dinámica de la religiosidad. Sería más correcta esa palabra, la dinámica de la religiosidad. Es una dinámica a la cual vos y yo seguimos expuestos, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, porque precisamente eso apunta hacia el conocimiento que nosotros tenemos. Y nosotros a veces tristemente simplemente tenemos conocimiento. El pueblo de Israel esperaba y sigue esperando aún al Mesías. ¿Por qué lo hace? Porque tiene conocimiento de la dinámica del reino. Tiene conocimiento de lo que Dios Padre ha determinado. Tiene conocimiento de lo que ha sido dicho por los profetas y esperan la demostración pública. Negaron la demostración pública de Jesús en su manifestación, pero ellos conocían. Saben, la religiosidad está relacionado a ese conocimiento, al conocimiento que se alberga en la mente. Es un conocimiento superficial, aun cuando pueda ser profundo en su cantidad y inclusive hasta en su calidad, pero es simplemente un conocimiento, es una sumatoria de información que voy albergando. Dios ya le había dicho por medio del profeta Oseas, mi pueblo perece, y perece ¿por qué? Por falta de conocimiento de Dios. Ellos tenían un conocimiento superficial y era un conocimiento religioso. No faltaba en ese contexto, no faltaban las ofrendas, no faltaban los sacrificios, pero se habían olvidado de lo importante, la esencia, la razón por la cual Dios había establecido todo eso. Simplemente ellos creían que por cumplir una lista de normas estipuladas por Dios en la ley, alcanzaba y bastaba. Sin embargo, Dios llega al punto que hace silencio por 400 años para ver si ellos entienden que no es la religiosidad, el conocimiento superficial, el vivir bajo la dinámica del reino celestial, sino que va más allá, va más allá. Llega hasta el punto de entender el cumplimiento, que el cumplimiento de lo que Dios nos enseña a través de su palabra no está dado en función de los preconceptos o de las pautas que yo puedo establecer. Ellos no sentían que Jesús fuese el Mesías. Había algo que ellos no sentían, pero es que no es una cuestión de sentir, no es una cuestión emocional, es una cuestión mucho más profunda. Pero ellos conocían, tenían mucha información, pero su conocimiento era superficial, era lineal, solamente de información. Ellos esperaban que se cumpliese todo de acuerdo a lo que ellos sentían. De hecho, ¿qué le dijeron? ¿Acaso de Nazaret puede venir algo bueno? Ellos no podían sentir que eso fuese así, que alguien de ese, que fuese simplemente el hijo de un carpintero, no es este, el hijo del carpintero, y le despreciaban, le desechaban.
hasta el punto que aún él yendo nuevamente a su ciudad le dice, miren muchachos, nadie es profeta en su propia tierra. Es que ellos esperaban sentir algo, ver algo, algo distinto, algo que los convenciera. Y sabes qué, vos y yo muchas veces estamos en la misma situación. Esperamos que Dios cumpla sus promesas de acuerdo a lo que yo siento de cómo Él debe actuar. Porque tengo el conocimiento, 2 Corintios 1:21, Dios, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y se cumplen por medio de nosotros, es decir, que soy el bendecido. La promesa de Dios se va a cumplir por medio mío y para la gloria de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo va a llegar ese cumplimiento? Y nosotros a veces somos religiosos a tal punto que creemos, sentimos que Dios va a obrar si yo hago tal cosa. Si yo en este conocimiento que tengo simplemente cumplo una serie de requisitos y hago una serie de obras determinadas. Sin embargo, Dios viene a romper la dinámica de la religión a través del Señor Jesucristo. El pueblo era muy religioso y tenía cuidado de todo, a tal punto que fíjate que cuando venían a adorar a Jerusalén, fíjate lo religioso que eran, tenían conocimientos, había que ir, cumplían, había que ir y tenían que ofrecer, tenían que pagar el impuesto y ellos querían cumplir. Pero ¿cómo era su sentir del cumplir? A tal punto que habían cambistas dentro del templo, en el patio del templo, que les cambiaban de su moneda, de su origen, por la moneda que era válida ahí en Jerusalén. Y Jesús viene y ¿qué hace cuando ve todo esto? Dice, mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y tira la mesa de los cambistas, los echa, los expulsa. ¿Sabes? Si Jesús viniese hoy a una de nuestras reuniones, ¿cuál sería la moneda de cambio que tiraría? Y estaría directamente relacionado con nuestra religiosidad. Nosotros creemos que seguir a Dios y servir a Dios, sentimos que es simplemente el cumplimiento de una serie de pautas y nos olvidamos de lo importante. No tienen nada que ver las cosas que yo pueda o decida hacer. Lo importante es que se cumpla lo que el mismo Pablo le decía a los hermanos en Colosas desde la cárcel, que dejemos que Dios obre a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Esa es la dinámica de la relación con Dios. No es la dinámica de la costumbre, de lo que estamos acostumbrados a hacer, de la costumbre secular. Saben, todos tenemos costumbres. Hay costumbres seculares o cotidianas. Yo tengo una costumbre, por ejemplo, donde cada mañana cuando me levanto, más allá del aseo y demás, previo a hacer mi devocional, no sé por qué, porque está limpia, pero tengo que limpiar la mesa. Tengo que acomodar mi Biblia, mis cosas, preparo el mate, que acá en la Argentina es una tradición, y tengo mi ritual, mi costumbre. ¿Sí? Para mí, si no lo preparo así, hasta el mate tiene un sabor distinto y hasta a veces es como que cuando leo no hay algo que falta. ¿Qué falta? Y faltó limpiar la mesa. Y bueno, son cosas que nos van pasando con la edad, ¿no? Vieron que nos ponemos viejos y nos ponemos mañosos. Tenemos costumbres, ¿eh? Y si no hacemos las cosas de esta manera, a veces pasa, ¿no? Ya cuando salimos, ahora no tanto por la pandemia, pero cuando nos invitan a hablar con mi señora, siempre está pendiente de regresar por las plantas, ¿eh? ¿Cómo estarán las plantas, los animales? Es la costumbre, porque todos los días estamos abocados a eso y es como que algo nos falta, como que algo nos falta. Bueno, ¿saben qué? Eso también nos pasa en el contexto de la iglesia. Tenemos costumbres arraigadas, que parece que si eso no sucede, hay algo que nos falta y que está mal si no lo hacemos. ¿Por qué? Porque siempre lo hicimos así.
Y sin embargo, en la palabra de Dios no hay nada que avale ese principio de costumbre secular, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Dios, en la dinámica del reino, rompe las costumbres religiosas que tenemos, demostrándonos todos los días que sus misericordias, que decía Jeremías en Lamentaciones, son nuevas cada mañana. ¿Qué es esa nueva? En realidad es nueva, es algo distinto y superador a lo de ayer. Es decir, Dios se manifiesta de una manera superadora en el día de hoy, para que vos y yo lo disfrutemos, para que dejemos las costumbres que tenemos, porque Dios se manifiesta de una manera nueva. Debemos romper esa dinámica de la religiosidad que tenemos, esa dinámica que nos centra simplemente en que todos los días tengo que incorporar información bíblica a mi mente, y es un conocimiento superficial, esperando que Dios cumpla su palabra de acuerdo a como yo lo siento, de buscar y procurar que todo se haga según las costumbres que venimos trayendo de años y que cada vez se hacen más fuertes. Y nos olvidamos de dejarlo a Dios obrar a través de nuestras vidas. Esa es la dinámica de la religión, de la relación, perdón, con Dios. Dios no quiere ni demanda de vos ni de mí conocimiento, demanda sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento en acción. Y el conocimiento se puede transformar en acción solamente cuando la dinámica de relación con Dios se acciona. ¿Qué leíamos? Dice, tenemos nosotros un camino nuevo y vivo. Tenemos un nuevo y vivo abierto a la misma presencia de Dios. Este camino dice al lugar santísimo, al lugar que solo podían acceder antiguamente los sumos sacerdotes una vez al año y a riesgo de sus vidas, porque en sus vestimentas cuando vas a la ley tenían que tener campanitas y cuando entraban una vez al año entraban con una soga. Recuerdan, tenían que atarse una soga. ¿Por qué? Porque si entraban en pecado, si hacían algo malo, tocaban algo que no tenían que tocar, la justicia de Dios caía inmediatamente sobre ellos y morían. Y cuando no sentían ruido de campanas, tenían que tirar de la soga porque nadie podía entrar allí, solo el sumo sacerdote. Sin embargo, la dinámica de relación con Dios, que envió a su Hijo a lo suyo y lo cumplió plenamente, nos abre las puertas del lugar santísimo. ¿Para qué? Para que nosotros, teniendo un sumo sacerdote, que no entró allí con sangre ajena, sino que dice, sino por la suya propia, una vez y para siempre, y está sentado a la diestra del Padre, nos invita a ingresar confiadamente delante de su trono para alcanzar lo que tanto necesitamos, dice en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. La dinámica de Dios no es la dinámica de las costumbres, ni del cumplimiento secuencial de lo que yo creo, ni del conocimiento, simplemente es el de la sabiduría, es la dinámica de la cruz. Es la dinámica del camino que Él trazó para nosotros, es la dinámica del compromiso con Él. La dinámica de la cruz, sustitución, Él ocupó nuestro lugar. Es por eso que dice el camino nuevo y vivo abierto por su sangre. Dice a través del velo, esto es de su carne, de su sangre, derramada allí en la cruz del Calvario. Él me sustituyó para marcarme ese camino de entrada al lugar santísimo, ese camino al cual debo ingresar en santidad. Fíjense lo que dice, entremos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabes? Hace muchos años encontré un hermano que, hablando precisamente de estas pautas de la dinámica de religiosidad que solemos tener, él me planteaba cómo había interpretado y cuál era su interpretación práctica de este versículo, viste que dice lavado los cuerpos con agua pura, y él me comenta que todos los domingos él tenía una costumbre, porque si no, no podía ir a la cena del Señor. ¿Sabe lo que hacía? Se duchaba. Él tenía que bañarse porque la Biblia dice lavado los cuerpos.
con agua pura. Y él se duchaba, y no mentía, yo le creí y le creo, porque de hecho, estando en su iglesia lo veía llegar con el pelo mojado, inclusive, y él lo entendía así, y él solamente de esa manera sentía que estaba bien. Vos fijate lo que es la dinámica de la religión, porque las costumbres que hacen, me hacen sentir bien cuando yo las cumplo. Siento que esto es así, lo hago y me siento bien. Pero es religiosidad, no es relación. En la relación hay cambio, hay transformación. La sustitución de Cristo transformó la vida, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Transformó de tal manera que no han sido engendrados ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y les ha dado el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. La relación, la dinámica de relación transforma constantemente. Nos hace entender que hay un camino de santidad en el cual yo debo transitar, que decía Pablo a los Efesios. Él preparó de antemano un camino de buenas obras. ¿Para qué? Para que nosotros andemos por dónde, por las costumbres, por el cumplimiento de pautas, de aquellas cosas que siempre se hicieron, no. Andemos por ellas, cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros, sin olvidarnos que debemos ingresar en esta dinámica de la relación en plena certidumbre de fe. Y decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero las obras no son siempre la misma, no son siempre las mismas. Aquellos que están al costado del camino, como en la parábola del buen samaritano, no siempre están golpeados, a veces están hambrientos, otras desabrigados, otras necesitados de ser escuchados, de ser pastoreados, de ser levantados. Debemos andar en ese camino de santidad. Y sabes, no hay manera ni opción de que tú y yo digamos, yo me comprometo con Dios. ¿Cuántas veces nos llenamos en esa dinámica de religión de comprometernos? Yo me comprometo con Dios. Así, Eclesiastés 5. Querido, hay páginas de la Biblia que a veces creo que arrancamos porque las conocemos pero no las tenemos en cuenta. Que dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate no para ofrecer el sacrificio de los necios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Compromiso de palabra, promesas. Por eso dice en el verso 5 de Eclesiastés 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque, ¿sabes? Dios no se agrada de aquellos que se comprometen de palabra por promesas. El compromiso es el resultado natural de aquel que vive una dinámica de relación continua con Dios. No necesita decir yo me comprometo, sino que en esa dinámica de relación constante con aquel que ocupó mi lugar en la cruz sustituyéndome y me lleva hacia él por medio de ese camino en santidad, produce en mí tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Y hay un compromiso en el servicio. Y querido, el compromiso en el ministerio no es compromiso en el servicio. Son dos cosas distintas. El ministerio son las pautas humanas establecidas para el desarrollo de una actividad. Así las tenemos dentro de la iglesia. Ministerios con los jóvenes, con niños, con mujeres, con matrimonios, con lo que sea. Son pautas estipuladas. Eso no es servicio. El servicio es dejarlo a Dios obrar a través de mí. Es hacer lo que debo hacer, sin cuestionarme si lo sé o no lo sé hacer. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. No dice si tenés la capacidad, no, según tus fuerzas. Hacelo. Déjate usar por el Señor. Entra en la dinámica de relación con Dios, ingresando delante del lugar santísimo para alcanzar lo que vos y yo necesitamos todos los días. Alcanzar de su misericordia.
¿Y la necesito? Si ya soy hijo de Dios. Sí, la necesito. Decía Jeremías, por la multitud de sus misericordias no hemos sido consumidos. Y esa misericordia son tantas y tan grandes que se renuevan cada mañana. Que en esa dinámica de relación nos lleve a vivir este camino de santidad. Y el compromiso será natural. Será un compromiso en el servicio. Dios estará obrando a través tuyo. Dios no necesita que hagas cosas para Dios. No necesita eso. Él lo que espera que tú y yo nos dejemos utilizar para Él. ¿Por qué? En 4 ocasiones, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, relata la dinámica del reino, que es la dinámica de la relación. Hemos sido salvos. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga su palabra.